Tercera parte de la serie de textos sobre la formación en salud mental, los avatares e imposturas, titulado La aplicación de manuales estadísticos DSM-5 y CI-10 y el uso sistemático de psicofármacos en salud mental es falso y carece de validez científica. I was diagnosed with a chemical imbalance, manic depression. They diagnosed me with having ADD. They told me I had conduct disorder, ADHD, mild depression, Major depression. manic depressive, borderline personality disorder, compulsive disorder, anxiety, depression, and schizophrenia. ADHD, sleep disorder, identity problem disorder. There's no such thing as mental disorder. A mental disorder is whatever someone says it is, and if the person saying this is a mental disorder has enough power and influence, then people believe, oh, that's a mental disorder. Pero no se puede tener poder o influencia sin credibilidad. Así que la psiquiatría fabrica la suya. It's based on a grab bag of checklists for disorders that are published in a book called the DSM, which is the Diagnostic and Statistical Manual. There are no statistics in this book, by the way. That just makes it sound more scientific. They create this cluster of disease, and they get together and they vote. Is this a disease? All in favor say aye. It's marketed as a scientifically based document. Now, the American Psychiatric Association, which publishes the DSM, do a lot of work to create an aura of scientific precision around the DSM, but it's not scientifically based. Desde la primera edición del DSM, el número de trastornos mentales que se incluyó por votación en el Manual de Diagnóstico de la Psiquiatría ha llegado a 374. Y con cada nuevo trastorno, los psiquiatras crean otra forma de defraudar al público. If you have 27 ways to bill in the DSM, that's 27 ways to bill. If you have 300, that's 300 ways to bill. So you can pretty much find anyone walking on the street that could fit into a DSM somehow. When you build insurance companies, you can't say the word. You've got to send in a number. And they have numbers for the most ridiculous things. You know, like arguing with your mother or peeing in the bed. Adolescent rebellion disorder is an official psychiatric diagnosis. Arithmetic learning disorder is an official psychiatric diagnosis. General anxiety disorder is a recent diagnosis. ¿Por qué la medicina es una práctica reciente en Occidente? Segundo, los métodos, teorías y críticas en la psiquiatría organicista actual. Tercero, los medicamentos y la psiquiatría en el siglo XXI. Cuarto, la llegada en masa de los psicofármacos a partir de 1950 y sus consecuencias. Quinto, las sustancias químicas se imponen como el ideal de la ciencia oficial asociado con políticas de Estado. Sexto, cómo se asocian los estados a los grandes monopolios farmacéuticos para desconocer la clínica psicopatológica y la clínica de la escucha. Séptimo, la medicina psiquiátrica y sus contradicciones frente a las llamadas enfermedades nerviosas. Octavo, para la biopolítica, la globalización y los laboratorios productores de psicofármacos, el hombre queda desposeído de toda responsabilidad frente a sus actos. Noveno, algunos datos actuales 2012-2017 sobre los medicamentos y la psiquiatría organicista. Décimo, análisis crítico de las clasificaciones en psiquiatría DSM en USA y el CI-10 en la Organización Mundial de la Salud para el abordaje y tratamiento de la salud mental en el mundo. A. Comentarios y críticas de la aplicación de los manuales estadísticos DSM y CI-10 a todo el campo de la clínica psicopatológica y la salud mental, sin diferenciar entre enfermedades cerebrales y aquellas que no lo son. B. La primera clasificación de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, CI-10. C. Los tres ejes para el diagnóstico en el CI-10 a partir de la década de los 70, retomados por el DSM-2. D. Historial del DSM y su posible desaparición
desde su última publicación, quinta edición. La lamentable confusión de los resultados en psiquiatría farmacológica y aquellos de la clínica psicopatológica. En el campo psíquico rige la clínica de la escucha y sus resultados son diferentes a la práctica médica, donde se impone una clínica de la mirada. Presentación. Esta tercera parte del conjunto de textos que hemos venido presentando sobre la formación en salud mental, sus imposturas y avatares, su objetivo es someter a una reflexión crítica el uso sistemático de psicofármacos y de los manuales estadísticos en salud mental, DSM y CIS, para los tratamientos en la clínica psicopatológica diferentes a los síndromes cerebrales orgánicos comprobados. Abro paréntesis, accidentes cerebrovasculares, parálisis cerebrales o lesiones cerebrales. Cierro paréntesis. The roots of psychiatry have to do with control, power, and alienation from certain groups of people who were uncomfortable to be around. They were locked up in these places to get them out of the way. The history of psychiatry, I think, really is related to institutions. El Hospital Bethlehem Royal de Londres fue una de las primeras instituciones psiquiátricas del mundo. Conocido comúnmente como Bedlam, el hospital no era más que un depósito para quienes se creía que estaban locos. Se encerraba a los internos en jaulas, closets y establos, se les encadenaba a la pared y se les azotaba, mientras el hospital cobraba la admisión para que el público los viera. Es un largo título que es necesario justificar. Plantearlo de esa forma se debe a la gran confusión reinante en la formación de profesionales que se ocupan de este campo de la llamada salud mental. Encontramos entre ellos los médicos psiquiatras, los estudiantes en psicología formados en clínica psicopatológica, los trabajadores sociales, entre otras disciplinas, que hacen parte de las ciencias humanas y sociales, quienes también consideran que tienen algo que decir acerca del amplio campo y confuso de la salud mental. Con el avance de la ciencia y las nuevas tecnologías se abre un nuevo abordaje de la salud mental que coloca a todos aquellos que se encuentran comprometidos en una encrucijada y cuyos interrogantes centrales, no nos cansaremos de repetirlo, radican en lo siguiente. Primero, debemos considerar que toda la clínica psicopatológica, la cual se confunde actualmente con las lesiones cerebrales o síntomas cerebrales, tiene una etiología en las reacciones químicas y eléctricas del cerebro y, en consecuencia, deben ser estudiados como cualquier tipo de enfermedad orgánica, somática o genética, donde el psicofármaco sería la única solución, como tratan de hacerlo ahora creer la ciencia oficial. Those institutions date back certainly to the beginning of the 18th century, and in a few cases even earlier than that. But the explosive growth of an asylum sector, of asylumdom, as some historians have called it, is very much a 19th century phenomenon. It's that period when the state is persuaded to invest tax dollars in building these places. Pero mientras los que dirigían los hospitales se hacían ricos, a los psiquiatras, sin embargo, les faltaba credibilidad para aumentar al máximo sus ingresos. In order to justify their profession, they needed to come up with these biological solutions, or they didn't have any profession. The only way for them to solve that was to attempt to start believing that these people that were suffering from emotional disorders was from a biological basis. Whatever was done to make this person more manageable would be simply called a treatment. And the sad reality is that many of these so-called treatments were in essence torture. Tenemos, por ejemplo, los programas de televisión de gran audiencia y donde muy pocos podrán cuestionar los argumentos. Nos hacen creer que todo el conjunto de conductas y comportamientos humanos serían simples reacciones cerebrales. El filósofo francés Bernard Henri Lévy, asociado con otros intelectuales e investigadores, escriben sobre la ciencia oficial. Dicen, esta pretende reducir el cuerpo y sus síntomas a un puro paquete de materia llamado organismo. Cierro comillas.
En el caso de los presentadores y directores de opinión que sin conocimiento del tema buscan convencer al espectador con una información entregada por los científicos, en los canales internacionales, en National Geographic, por ejemplo, se afirma que es el cerebro en su materia y sus componentes, las neuronas y sus sinapsis, la oxitocina, las endorfinas, la noradrenalina, la serotonina, entre otras, y sus reacciones medidos a través de los últimos aparatos tecnológicos, resonancia electromagnética, escáner de última generación, se encontraría la muestra irrefutable y fehaciente de la localización de los actos humanos más complejos, como aquellos que tienen que ver con una elección de pareja, y donde la responsabilidad de cada uno no puede quedar excluida frente a su acto, como lo son el amor, la sexualidad, la atracción amorosa, la agresividad, la violencia, la bondad, y hay algo que es aún más impactante, de la fe y de las creencias religiosas. No sabe qué pensarán todos esos pastores que se lucran de la ingenuidad de una gran parte de la población que espera que sus problemas cotidianos, cualquiera que sea, se resuelvan por la vía de un milagro divino. Segundo, todos los comportamientos y actos humanos ya no dependerían de la responsabilidad de cada sujeto, sino que son producto de una función orgánica situada en el cerebro. Cabe preguntarse qué pasaría con el sujeto que presenta conductas delictivas y frente al juez o la justicia se justificara simplemente que su acto fue provocado por un aumento de endorfinas o de oxitocina, lo cual lo llevó a cometer su acto delincuencial. ¿Dónde quedaría su responsabilidad frente a la justicia? Esta pregunta se puede generalizar a la totalidad de actos humanos. ¿Y qué responde la ciencia, la psiquiatría organicista y el conjunto de terapias cognitivo-conductuales en estos casos? Frente a la justicia, la sociedad, cuando todo hecho humano es reducido a una etiología orgánica o cerebral. Entre los múltiples casos relacionados con la elección forzada de los estudiantes en ciencias humanas y sociales o en clínica psicopatológica, ellos deben elegir entre dos opciones que nunca aparecen muy claras en la formación de los profesionales en salud mental. Esta deducción es producto de 2 décadas de contacto con estudiantes interesados en la clínica psicopatológica en diferentes universidades, en las facultades de medicina y de psicología clínica. El estudiante y el futuro profesional en salud mental está enfrentado a un dilema que es un arma de doble filo. De un lado, estudiar los hechos humanos normales y patológicos como objeto medible, cuantificable, tal como lo proponen las neurociencias y la psiquiatría actual a través de los manuales estadísticos de las enfermedades mentales, el DSM y el CIE. Y de otra parte, estudiar al hombre como sujeto responsable de sus actos, cuyos síntomas psicológicos no se pueden en absoluto confundir con las demencias o los síndromes cerebrales orgánicos, puesto que los síntomas psíquicos, los delirios psicóticos, las diferentes neurosis, fobias, obsesiones o conversiones histéricas no pueden localizarse ni detectarse en ninguno de los aparatos que las nuevas tecnologías proponen. Estos síntomas psíquicos que no tienen como causa las enfermedades del cerebro, los síntomas tienen su etiología o su origen en la transmisión que recibe el humano desde su primera infancia a través del lenguaje y del lugar que éste ha ocupado en su entorno.